La oración, lo que nos lleva a conectarnos con Dios, el Espíritu de Dios nos traslada a otra dimensión. El Espíritu de Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en usted. Gloria al Señor. Quiero que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y vamos a hablar del orden hoy. El orden establecido por Dios en su iglesia, principios. Es amplio el orden, pero vamos a hablar de una necesidad que surgía en la iglesia primitiva, producto del crecimiento. Es decir, algo bueno que era el crecimiento estaba generando necesidades. Y qué importante que es estar abierto para buscar todo lo que Dios ya nos dio en su palabra e implementar en el caminar detrás del crecimiento para que pueda haber ese sustento que viene de Dios para su obra. El sustento viene de Dios por medio de su palabra. Dios usa su palabra y a través de ella da el alimento a esta vida espiritual, ¿sí? Para que nuestro espíritu esté por encima del alma y del cuerpo. Estemos fortalecidos en Dios y no sean las emociones producto de realidades que forman parte de la vida que predominan en nosotros, sino las convicciones que produce la palabra de Dios en nuestro espíritu. Amén. Son aquellas las que se van a arraigar en nosotros y nos van a llevar a todos nosotros a estar trabajando firme, sin decaer en medio de adversidades. Recuerde, Dios nos habló en el comienzo de este año que este año iba a ser sacudido. Y el domingo anterior le decía, sé por el Espíritu que la primera etapa ya salimos. Pero va a venir, porque este año va a ser así. Va a ser un año que va a sacudir, pero va a ser para bien. Va a sacar lo impuro, va a sacar lo que no corresponde y va a hacer que en todos nosotros fluya una fe genuina, inquebrantable. No va a detener el enemigo tu vida porque Dios se hace fuerte en tu debilidad. No va a detener el enemigo tu vida porque el poder de Dios se hace fuerte en tu debilidad. Hay debilidades, sí que lo hay, somos humanos, pero nosotros entendemos que el poder de Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Por eso las circunstancias no nos van a detener, nos van a favorecer. ¿Puede entender eso? No se queje. Si se quejó, dígale, te pido perdón, Señor. Ayúdame, dame fuerzas, hacete fuerte en esta humana forma de vivir mía. Transformame. Amén. Con quejarnos no resolvemos nada, embarramos más la cancha, hablando en términos futboleros. Así que bien, Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Sé que Dios llama a hombres y a mujeres al servicio de su obra. ¿Cuántos quieren servir a Jesucristo? ¿Es consciente? ¿Usted puede percibir que hay un llamado de Dios en su vida? ¿Puede percibir?
No lo apague a eso, por favor. Porque paralelo a eso que usted sabe que hay un llamado, que usted siente esa atracción a hacer determinadas cosas, paralelo a aquello, todos nosotros estamos combatiendo con situaciones que quieren interponer, aquellas situaciones interponerse para que no caminemos hacia el llamado. Aquellas cosas es las que describí hace un instante. Son necesarias, porque lo humano, lo que nosotros podemos hacer, con eso Dios no cuenta. Con lo único que Dios cuenta es con algo valioso que nosotros entendimos todo este tiempo: la determinación de obedecerle. ¿Con qué cuenta el Señor? Y quien obedece es quien cree. Quien obedece es quien creyó. ¿Creyó en quién? Que Jesucristo es Dios, el Señor, el Salvador nuestro, es nuestra paz, es nuestra libertad, es nuestra cobertura, es todo nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Él, ¿verdad? Agigantamos esto en nosotros, lo elevamos, lo ponemos en más alto, y de esa forma se va a reafirmar en nosotros el llamado. Si le doy prioridad a estas cosas que forman parte de mi vida, si lo alimento en la mente con pensamientos recurrentes, quizá involuntarios, pero son pensamientos que usa Satanás para neutralizar el llamado. Estoy describiendo cosas porque vamos a orar ahora, para que lleves a Dios estas cosas, porque Él está para ayudarnos. Entonces, la realidad que forma parte de tu vida que hoy no te favorece no es un problema, porque tu vida es de Dios. Tu vida es de Dios. ¿Amén? Tu vida es de Dios. Así que hay problemas en tu vida, bueno, no es problema tuyo, es problema de Dios. Dios es quien va a resolver aquello, porque tu vida está en las manos del Señor. ¿Está en las manos del Señor? ¿Está en las manos del Señor su vida? Vamos a hablar con Él entonces. Y vamos a decirle, si usted cree, como dijo, yo sé, Señor, que me llamaste. Tengo esta atracción. No entiendo bien, o usted le va a hablar con sus palabras, pero estoy en tus manos para que me alinees en tu palabra y pueda caminar hacia el llamado que tenés para mi vida. El Espíritu Santo es quien va a poner en su corazón el querer como el hacer. A partir de que usted abre su corazón y dice, Señor, yo quiero obedecer. Yo quiero ir en pos de tu llamado. Oramos a Dios. Padre del cielo, Dios maravilloso y eterno, te damos gloria, Señor nuestro, Salvador nuestro. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra paz. Señor, podemos confesarlo porque hemos creído en nuestro corazón que tú venciste en la cruz del Calvario al pecado, a la muerte, venciste al mismo infierno y dice tu palabra que nos hiciste más que vencedores. Hoy, Dios Santo y poderoso, nos levantamos con la fe en Jesucristo, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, para afirmar la victoria en esta etapa de nuestra vida, caminando detrás de tus pasos, direccionados al plan perfecto que has diseñado en los cielos. Declaramos, Padre, en esta mañana que no hay lugar para otra cosa en nuestras vidas que no sea tu perfecta y santa voluntad. Hoy recibe gloria, recibe exaltación, alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dele ese aplauso a Jesús. Dale gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Sí, servimos a un Dios vivo. Oramos a un Dios vivo. Oramos a un Dios poderoso. Un Dios que tiene poder para responder a todas las cosas. ¿A cuántas? Mira a su hermano, dígale, Dios tiene poder para responder a todo lo que puedas creer. Dígale, lo que puedas creer. Amén. Vemos acá, la Biblia habla de un crecimiento. Y el crecimiento es algo hermoso. Pero en todo ámbito de la vida, el crecimiento demanda cosas. Y lo que ocurría acá, que la iglesia estaba creciendo, producto de los pasos de obediencia que dieron los discípulos, y lo llevó a un resultado muy lindo. En este lugar, la determinación de la obediencia nos va a llevar a resultados muy buenos. ¡Bah!
Vamos, ¿dónde está? Hermano, la determinación de la obediencia nos lleva a buenos resultados, a resultados grandes, grandes, grandes que glorifican a Jesucristo. Amén. Eso estaba viviendo la iglesia primitiva. Pero fíjese, hermanos, no podemos dormir. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La Biblia habla de los judíos establecidos en Jerusalén. Ellos hablaban un idioma arameo, pero los judíos que eran esparcidos en diferentes países, ciudades, ellos hablaban por lo general en aquel tiempo era el griego como el inglés de ahora. Entonces, cuando se reunían en Jerusalén, usted recuerda que en el derramamiento del Espíritu Santo que estuvieron en las fiestas, los judíos esparcidos vinieron a Jerusalén y ahí fueron llenos del Espíritu Santo y ellos luego volvieron a sus países y llevaron al Espíritu Santo, fueron como hijos de Dios y donde fueron, ahí luego estuvieron recibiendo a misioneros como el apóstol Pablo que anduvo por diferentes lugares. Pero cuando vienen y se encuentran estos dos que hablaban griego y hablaban arameo, como que había una cierta preferencia, ellos dijeron. Hubo una interpretación personal de una situación real. Es muy bueno, siempre decimos acá en la iglesia, que toda situación que vive en la vida, usted debería dar un marco bíblico a aquello. Todo lo que no tiene un marco bíblico, hay cosas que suceden en la vida y cuando se producen cosas, producen reacciones emocionales. Y cuando usted le pone un marco bíblico, esas emociones quedan encerradas ahí. No nos dañan hasta que el Señor nos libere y nos sane. Pero todo lo que no tiene un marco bíblico, las emociones no tienen límites. Las emociones dañan. Y ahí las personas comienzan a hablar, pero ya a partir de una conjetura, de una suposición. Satanás está siempre presto para ver por dónde puede entrar con un pensamiento, buscando que alguien le dé crédito a ese pensamiento, porque hay una realidad que se ve. Fíjese, la iglesia primitiva es la iglesia modelo de todos los tiempos, pero también tenía errores. Escuche, la iglesia está formada por hombres, por humanos. Siempre va a haber errores. En la tierra no hay modelos, el único modelo es Jesucristo. Entonces todos nosotros no debemos mirar las cosas como hombres, porque ahí sacamos conjeturas de hombre. Cuando nosotros vemos a las cosas por la Biblia, nos lleva a ver a todos desde un mismo lado, de cómo mira Dios las cosas. Entonces de esto se aprovechó Satanás y la Biblia dice que metió la murmuración. La murmuración es diabólica, pero siempre va a partir de algo que va a encontrar, porque no hay iglesias perfectas. Y si usted cree que hay alguna, no vaya por la duda, porque la va a echar a perder. Es que no hay, entendamos esto. Todos los humanos tenemos tantísimas cosas para decir: Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdame, Dios, no me desampares. ¿Sí o no? Todos estamos en la misma. El modelo es Jesucristo. Satanás, en estas personas que no tenían presente lo que estamos aprendiendo nosotros, ellos comenzaron a mirar esa realidad, porque todos tenemos realidades, y desde esa realidad ellos comenzaron a pensar, luego a hablar, y cuando comenzaron a hablar, lógico, ahí ya se saben las cosas. Por eso acá decimos siempre: Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro modelo y queremos imitar a Jesucristo. Queremos imitar a Jesucristo. ¿A quién queremos imitar? A Jesucristo. Y ahí tenemos una infinidad de consejos para determinadas cosas que podemos, determinadas realidades que podemos estar enfrentando para imitar a Jesús en medio de aquella realidad. Pero vemos acá al Señor que mueve rápidamente a los apóstoles y ellos convocaron a la multitud porque era una realidad. La realidad que no se hacían las cosas como debía hacerse. ¿Pero por qué no se hacía?
Porque se había multiplicado grandemente la iglesia. ¿Por qué se había multiplicado grandemente la iglesia? Porque la iglesia salió a predicar la palabra. Es decir, de algo bueno lograron cosas buenas. Y de aquellas cosas buenas que Dios estaba haciendo, el diablo vio un agujerito por donde meterse y se metió. Tenemos que cuidar la casa de papá. Cuidar la casa de papá. Cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Cuando estaba en Corrientes, mandé algunos WhatsApp. Pero hermano mío, crea que esos mensajes que se envían a la mañana no los envío, sino me envía papá a enviarlo. Nosotros tenemos que amarnos con el amor de Jesús. Escuche, hay 2, 3 que dicen eso. Tenemos que amarnos con el amor de Jesús. Tenemos que bancarnos. Tenemos que bancarnos. Tenemos que ayudarnos, levantarnos el uno al otro, defendernos el uno al otro, porque somos hermanos en Cristo. Aplauda a Jesús. Él nos compró con su sangre y nos hizo propiedad de Él, para gloria y honra de su nombre. Hermanos, entonces los apóstoles, cuando ven eso, dijeron: convocamos a la multitud de los discípulos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y les dice esto. Y acá vemos la importancia de no improvisar. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Comienza a enumerar los requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno diría, si lo miramos a este pedido como mira al hombre, comenzaría a reunir ciertas virtudes que puede llegar a tener y dice: yo soy. Pero no está hablando de eso el apóstol, o uno de los apóstoles, porque de los 12 se cree que este era Pedro quien dirigía, que debían buscar de entre ellos. Primero, si buscaba de entre ellos, era porque ya estaban formados. Quiere decir que ellos caminaron con los 12, estuvieron con los 120, fueron parte de los que escucharon de lo que les dijo Jesús en las últimas palabras, cuando ellos le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino? Y el Señor dijo: eso a ustedes no les toca saber. Eso no es importante para ustedes. Ustedes tienen que saber que cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les estaba diciendo el Señor lo que iba a venir. Ellos fueron partícipes de todo eso. Los discípulos no nacen, se hacen. Es una determinación que tomamos a diario, creo, frente a realidades que quieren torcernos de este camino maravilloso que es el camino cristiano, torcernos en el sentido de llevarnos a que veamos la vida como hombres, sin considerar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, el consejo justo para determinada realidad que me toca vivir. Dios, por medio de su palabra, tiene la salida a través del consejo que nos brinda por su palabra. Y creo que estos hombres sometieron su vida y caminaron junto con los apóstoles en ese tiempo. Y cuando la obra creció, ellos dijeron: sé que acá ustedes estuvieron junto con nosotros. En otras palabras, y sé que entre ustedes están aquellos hombres que necesitamos que tengan este perfil. Y cuando habla de buen testimonio, vio que a veces explicándose mal, antes nos decían en una enseñanza: tenés que tener buen testimonio. Y es verdad, pero se tiene que enseñar. No tengo en mí la capacidad. No me tienen que poner una carga que yo no puedo. Tengo que entender quién me va a ayudar a llevar adelante una vida que va a dar testimonio de un Dios grande, vivo y poderoso. Es mi Señor Jesucristo. Pero en el hombre no está la capacidad del buen testimonio. En el hombre no están los recursos para hacerse de este gran pedido que es el buen testimonio. Segundo, sería una persona de buen testimonio, podremos describir aspectos que a todos nosotros Dios está para ayudarnos. Por ejemplo, honestos, sinceros, transparentes, humildes.
Eso nos queda grande a todos. Ayúdame, Señor. ¿Verdad? Porque ¿qué nos vamos a hacer cargo como si lo tuviéramos? Pero decimos, Dios, yo quiero eso. Porque este es tu pedido. Yo quiero obedecer, dispongo mi voluntad para que hagas esto en mí. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, un hogar constituido, ¿sí? Sus hijos en sujeción, en obediencia. ¿Pero qué? ¿No era solamente venir a la iglesia? Sí, y algo más. Con Cristo todo lo podemos. Con Cristo todo lo podemos. La iglesia de Jesucristo va a hablar con hechos. La iglesia de Jesucristo en este tiempo va a hablar con hechos. Prepárese porque Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Prepárese, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Imagínate, hermano, que estoy enumerando estas cosas. Dios me guarde porque no me paro sobre la palabra como para decir yo soy esto. Dios me ayude, necesito de Él. Quien cree ser algo, dice la Biblia, a sí mismo se engaña. Así que esta es una palabra que viene de Dios para nosotros y creo que a todos nos falta. ¿Sí o no? A todos nos falta. Necesitamos de Jesús. Él es el modelo, nuestro Señor Jesús. Pero si estuviéramos en una situación como dice, no, ¿qué está hablando? Pare de enumerar esas cosas. Yo vengo mal acá. Le voy a decir, todos venimos mal en algún aspecto. No mire como hombre. No se acompleje. No deje que el peso de la culpa venga sobre usted. Es la oportunidad de levantarse y decir, Señor, yo creo en tu poder. Creo que sos un Dios vivo, poderoso y no hay nada imposible para vos. Es el momento de apropiarte, de tomar que la palabra entre y traiga vida a tu espíritu y te conduzca para concretar ese buen testimonio que solamente lo vamos a lograr de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Apláudale a Él porque Él garantiza la victoria. Aleluya. Claro que estas personas, los que estaban siendo seleccionados o iban a ser seleccionados, son personas que iban a servir ¿dónde? En la iglesia. La iglesia, fuente de vida, tiene un nombre institucional, pero es la iglesia de Jesucristo. Y como pastor tengo el cuidado de buscar hacer las cosas como Dios manda. Porque eso garantiza que yo puedo mirarlo a los ojos y no tener problemas de conciencia. Cuando tenemos problemas de conciencia son porque lo que pudimos haber vivido no lo resolvimos y como quien dice, hay gatos encerrados. ¿Entiende? Entonces no hay una comunicación fluida, hay con nosotros a medias, sí, disimulamos, aparentamos algo. Porque hay gatos encerrados. Hay que soltar todos los gatos. No hay que encerrar gatos. ¿Me entendió? No hay que encerrar nada. Porque los gatos encerrados traen problemas. ¿Cuántos entienden? Bien, entonces, tiene que haber en nosotros una disponibilidad de mirar a Jesús como nuestro modelo, asumiendo todas las realidades que nos toque vivir en esta etapa de la vida. Porque no creemos que aquellas van a dejarnos truncados en el camino. Tenemos a nuestro Señor que tiene poder para levantarnos, para sacarnos, para darnos la victoria. Pero si lo miramos como hombre, el peso de la culpa nos aplasta. Entonces uno queda expuesto porque por un lado sabe que tiene que ir a la iglesia, por otro lado sabe que tiene que hacer las cosas, pero no puede. Entonces interiormente se siente abatido. Esa persona no puede sociabilizar, esa persona no puede compartir. Por favor, deje que Jesús lo ame como es usted. Entréguese. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Mira a su hermano, dígale, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Estos hermanos entonces tenían que servir en la iglesia. Y la iglesia es lo que representa a Jesucristo en la tierra. ¿A quién representa? Está acá, ¿verdad? ¿A quién representamos nosotros? A Jesucristo. Mire qué responsabilidad. Nos hablan de Jesús y ¿quién no quiere escuchar? Pero imagínense que en esto que decimos que servimos a Jesús, comenzamos a improvisar. Y desde la buena intención quiero hacer esto y lo otro y aquello, que puede partir de un buen pensamiento. Y decimos que estamos representando a Jesús. La improvisación no sale siempre bien. Yo diría que ni siquiera un instante improvisemos. Que vayamos a la fuente inagotable de vida, que es la palabra de Dios, de donde viene toda sabiduría.
Porque la sabiduría tiene que ver con alguien que aplica el conocimiento. Eso es sabiduría de Dios, sabiduría bíblica. Entonces, todos los que iban a servir en la obra de Dios, o los que vamos a servir en la obra de Dios, representamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pide de nosotros el Señor? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué pide el Señor? ¿Quién lo puede hacer? Solo Jesucristo. Aplauda a Jesucristo. Él lo puede hacer en todos. En todos, en todos. ¿Cuántos lo creen? Él puede hacerlo en tu vida. Entonces, nunca va a haber usted en este lugar que se improvisa. Se trata de llevar adelante todo lo que está establecido en la Biblia. Entonces eso nos dio la seguridad de tener una familia hermosa, una familia armoniosa, una familia de paz. Usted va a ver que terminan las reuniones acá y la gente se queda y se queda y se queda. Pero no son las virtudes nuestras, sino el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Amén. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces hace que todos nosotros podamos disfrutar el uno del otro. Pueda amarse, pueda disfrutar, tener una linda conversación, una linda charla. Gracias al Señor pudimos llevar adelante esta gran tarea entre todos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Y Pedro con los 12 había llevado esta gran tarea con los 120. Por eso que en determinado momento dice, escojan ustedes acá, porque acá hay de buen testimonio. Entonces habrán visto, dijo, ay, fulano. Después lleno del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo esto no se puede. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y pues cuando hace referencia a la sabiduría, son hombres, mujeres que estuvieron identificados con el consejo de la palabra de Dios, no lo abandonaron, insistiendo llevar a la práctica. Sabiduría es eso. Alguien que fue ejercitado en el conocimiento de la palabra y permaneció hasta llevarlo a la práctica. Entonces eso ya es un fruto del Espíritu, un don del Espíritu. Siempre cuando está haciendo referencia a los que van a servir en la obra de Dios, no está mirando el perfil de cómo miran los hombres. De hecho, cuando David iba a ser ungido, fue Samuel enviado a la casa del padre de David. Usted conoce la historia. Y cuando llama a los hijos de David, estuvieron todos o algunos de ellos que tenían cierto perfil. Eliab, uno de ellos. Y entonces Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Porque Eliab tenía características que resaltaba, era fortachón, grandote, como para ser un rey. Pero Dios le dijo a Samuel, no, Samuel, yo no miro como ven los hombres, yo miro el corazón. Amén. Nuestro Señor siempre, siempre va a levantar a aquellos hombres y mujeres que no dejan de identificarse con el modelo que es Jesucristo. No importa si hoy están enterrados, porque no tiene que ver con cuánto podemos o sabemos, sino con cuánto le creemos. Porque aquello cambiará de acuerdo a tu fe. Y alguien que cree, alguien que tiene fe, tiene la determinación en su voluntad de seguir insistiendo con llevar a la práctica la palabra de Dios. Entonces, cuando llevamos a la práctica la palabra de Dios, ya queda en nosotros aquello, ya forma parte de nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos ejercitó, nos brindó la sabiduría para que nosotros podamos realizar determinadas cosas, pero ya no como hombres, sino con la sabiduría de Dios. Mire qué requisitos pedían ellos. Entonces, Pedro dice, vamos a resolver esto. Se nos metió Satanás, pero él está vencido. Satanás está vencido. ¿Y cómo lo vamos a vencer? ¿Orando? Sí, pero también accionando. También accionando, porque la fe con obra es verdadera fe. Y la fe sin obra es muerta. Es decir, si entiendo, pero no lo hago,
no sirvió de nada. Pedro dijo, tenemos aquellos hombres que sí están dispuestos a servir a Jesús. Y dice que escogieron 7. ¿Hay alguien dispuesto a servir a Jesús? Gloria a Dios. Y cuando escogen estos 7, les dice él, bueno, nosotros vamos a seguir en el ministerio de la palabra, de la oración. Y agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Bueno, acá comienzan a destacarse. Cuando viene el crecimiento de la obra de Dios, por eso le decía que Dios está haciendo el llamado, porque se aproxima un crecimiento. Pero le doy este consejo en el nombre de Jesús. Acá hablamos así porque la Biblia enseña así. No busque agradar a hombres. No busque la aceptación de hombres. Busque a Jesús. Imite a Jesús. Y por consecuencia va a tener la aceptación de todos. Porque Jesús es el ser más maravilloso. ¿Quién no quiere estar con Jesús? ¿Y quién no quiere estar con un hijo de Dios? Ahora, esta es la línea de pensamiento que debería habitar en nuestra mente, donde nosotros buscamos permanecer para lograr ese objetivo, el llamado, servir a Dios. Paralelo a eso, no te olvides de lo que dije hace un instante. Todos batallamos con situaciones en esta vida que no están como nosotros quisiéramos que estén. Pero no te desentiendas en medio de todo eso. Siempre permanece mirando a Jesús, aceptando que la realidad tuya es una realidad con la que vos no podés, y esa realidad es la que te lleva a entregarte a Jesús, buscarlo a Jesús y hacer las cosas como manda Jesús. Entonces, esa realidad no va a usar Satanás para torturarte. Esa realidad estará en tu vida hasta que Dios te transforme. Dios tiene poder para transformarte. Dios tiene poder para hacer posible todas las cosas. Entonces, ahí comenzamos a ver que la necesidad que surgió producto del crecimiento fue suplida. ¿Y cómo se revertía todo esto? Haciendo lo que no se estaba haciendo. Siempre la obediencia. Siempre la obediencia. Siempre la voluntad. Siempre la disponibilidad de la voluntad. ¿Cuántos entienden? Siempre la disponibilidad de la voluntad. ¿Hacia quién? Hacia los mandatos de Jesús. Porque claro, la voluntad nuestra sí que es importante. Muy importante. Pero hacia dónde va tu voluntad es más importante. Si vas detrás de Jesús, gloria a Dios. Si usaste tu voluntad para ir detrás de otro lado, bueno, no es gloria a Dios eso, porque ya eso es hacer lo que a uno le parece. Dios nos sigue amando, pero ahí ya no nos puede respaldar. Dios va a respaldar todo conforme a lo establecido por Él. Dios está llamando a tu vida para que le sirvas en este tiempo. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? Entonces la iglesia, como van a ir mucha gente, por eso las escuelas, por eso las células, porque la gente viene de afuera buscando una salida. Por eso que acá se enseña, no busque la salida en los pastores, no busque la salida en los líderes. Es más, nosotros necesitamos más oración que usted, porque estamos en encrucijada constantemente, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, voy a ir para que fulano me ore. Hermano, puede orarle cualquiera o no, y usted recibir la sanidad o la liberación solo. No estoy desmereciendo a los ministros, sino quiero dar a entender la importancia de la fe directa en Jesucristo, en su poder, ¿sí? Nosotros no buscamos la salida en hombres, no debemos buscar en hombres, debemos buscar la salida en Jesucristo. Entonces, esas personas que van a venir a la iglesia, usted como Felipe, como Esteban, como Nicanor, va a estar con su voluntad dispuesta para suplir la necesidad de los hermanos. ¿Qué necesidad? Es la que usted se va a encontrar, porque las personas vienen con necesidades de Dios. Las personas vienen con necesidades de Dios, y usted va a conocer a una persona y va a ver su estado mental producto de la realidad que vive, y usted le va a decir, mira, para esta realidad que vivís, esto dice la Biblia, por favor tomate de acá, oremos juntos, creamos juntos, porque Dios tiene poder para resolver tu realidad. Pero si no hay alguien que le diga aquello, ¿cómo implementamos el orden en la iglesia? El orden parte de lo que Dios estableció en su palabra. Cuando la iglesia implementa lo establecido por Dios en su palabra, es cuando todos permanecemos en el orden.
Y eso nos da la seguridad que puede venir lo que venga, porque como somos humanos de repente pueden ocurrir cosas, pero estamos plantados sobre la palabra, ninguno va a caer. Si alguno cayó, lo vamos a levantar. Si a alguno se le salió la chaveta, todos le ponemos la chaveta. ¿Me entiende? Pero no vamos a dejar caer a nadie. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos quieren servir a Jesucristo? Esta es la forma de seguir a Jesucristo. Porque cuando estamos identificados en la práctica de la palabra, que finalmente es sabiduría, cuando lo ponemos por obra, entendiste la importancia de permanecer, de insistir, de insistir, insistir. Ahí quedó tu escuela, ahí quedó tu aprendizaje. Y eso vas a volcarlo en los que vienen detrás de nosotros. Pero iglesia, este es el tiempo que Dios va a traer muchísimas almas. Y en el nombre de Jesús vamos a hacer 2 reuniones. Pero porque tiene que ver con las muchísimas almas que van a venir. Así que imagínese Felipe y dice, oh no, un momento, tanta gente, encima son quejones esto. Hablan mal de mí. Bueno, te tendrás que determinar a morir que hablen mal de vos. Porque vos tenés que atenderlos, servirles, orar. No, pero yo quería que me den carteles y que digan que yo soy súper ungido y un poco más arcángel. No, esos son carteles que usan los hombres. El que aprueba es Dios en lo que determinamos hacer para Él. ¿Hay alguien dispuesto a servir a Dios? Dios toma en cuenta ese corazón, porque Él mira ese corazón. Él busca ese corazón. Hay mucha necesidad fuera de acá. Hay mucha necesidad en la sociedad. Hay cosas realmente difíciles cuando se habla con las personas, muy complejas, que si no tenemos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, en el momento de escuchar los dichos de las personas, no podremos asistirlos en Dios y no podrán ser restaurados. La iglesia primitiva fue fuerte al punto de resistir a un imperio para que no lo detenga, y no lo detuvo porque ellos permanecieron en la palabra. Ellos permanecieron en la palabra, Hermano, cuando decimos permanecer en la palabra de Dios, es tener el consejo de Dios con el que vivo identificado, que esto es para mí. De repente, cuando se habla del orden de la iglesia, a veces cuando miramos las cosas muy humanos, diría, sí, es verdad, eso tendrían que tener en cuenta los pastores. Sí, los pastores, pero todos, los pastores y toda la iglesia. Porque la iglesia es de Jesucristo, no es de los pastores. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos el consejo de la Biblia, la palabra de Dios. Fíjate que en ese pensamiento ya Satanás nos divide. Si estuviera ese pensamiento, si es verdad, yo me di cuenta, tiene que tener en cuenta lo que es el orden. Pero por favor, tengamos en cuenta, sirvamos a Jesús, entremos a la cancha, pongamos lo que Él nos dio, lo que recibimos de gracia, demos de gracia. Tengamos el Espíritu de Jesús. Tengamos ese espíritu manso, armonioso, compasivo, misericordioso. Amén. Eso es lo que necesitamos. Nosotros en alguna parte, si nos pisaron el callo, podemos decir, ay, algunas cosas más. Pero si está el otro al lado, que si le pisaron el callo, de repente lo escuchó que dijo, ay, algunas cosas más, el otro hermano no le va a decir más que Dios te bendiga o perdóname. Dios te bendiga o perdóname. Para que haya, diríamos afuera, en la iglesia no, pero acá no, desde ya. Pero digamos afuera, para que haya pelea, ¿qué tiene que haber? 2. Y lo mismo es acá. Para que haya desentendidos tiene que haber más de 1. 1,5, no, 2. Tenemos que amar a Jesús. Prepararnos porque viene un año que va a demandar estas cosas. Por eso es el ayuno, por eso la escuela. En la escuela vamos a aprender principios y se va a ahondar tanto en esos principios que acá en los cultos no se habla, porque tiene que ver con una enseñanza directa en las escuelas. En las células usted va a encontrar personas que están quizá en sufrimientos como usted, y usted, identificándose con Jesús, le va a decir, esto dice la Biblia. De una forma amable, de hermana, de compañera, de hermano, de compañero, de amigo, le va a sugerir esto y va a orar. Y cuántas veces sé que hay hermanos que por ahí no tienen
alimentos y se juntan los alimentos y alguien tiene que hacer esto y bueno, se le da lo que se puede para que pueda realizar las cosas. Y comenzamos a ver la importancia de estar en el cuerpo, de no estar solos, de estar metidos en el cuerpo. Y con eso tiene que ver la iglesia. La iglesia tiene que ver con que somos hermanos. La iglesia tiene que ver con que tiene un capitán, que es Jesucristo. La iglesia tiene que ver con que tiene el consejo de la palabra. Y con ello es lo que nos identificamos en esta vida, donde decimos que queremos agradar a Dios. La iglesia tiene que ver con entender también que somos humanos y en nuestras vidas no todas las cosas que habitan son buenas, pero entendemos que frente a ello tenemos a Jesucristo, quien está para ayudarnos en todo. No hay posibilidad de derrota para nosotros. Para nosotros hay crecimiento, para nosotros hay bienestar, para nosotros hay paz, para nosotros está la gran posibilidad del buen testimonio. Hace un instante estaba acá parado y claro, esas cosas que Dios te habla, ¿no? Que Dios te habla en cualquier lado. Y estaba ahí antes de subir a la plataforma. El privilegio de entender lo que es ser un pastor. El privilegio de estar acá. No, Dios, Señor. Ya 2 o 3 veces me lo viene haciendo el Señor antes de subir a la plataforma. Me hace ver mi pasado. ¿De dónde nos sacó? Por lo que se viene. Lo que se viene es algo grande, iglesia. Lo que se viene es algo grande. Entonces nosotros acá tenemos que buscar siempre que la palabra de Dios cuide a los pastores, ore por los pastores, ore por los líderes, ore por toda la iglesia. Nosotros los pastores necesitamos sus oraciones, necesitamos su apoyo, porque todos servimos a Jesús. No queremos admiración de nadie acá. Admiremos todos a Jesús. Amemos a Jesús, imitemos a Jesús. Y sí, oren por nosotros porque estamos acá puestos por la gracia de Dios para pastorear a su pueblo. Y todos los días con mi esposa le decimos: Señor, danos sabiduría para pastorear a tu pueblo. Danos sabiduría para traer palabra, la palabra correcta frente a la necesidad que pueda expresar mi hermano. Ore por nosotros. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Señor levanta. Somos uno en Jesús. En el matrimonio a veces decimos son 2 y luego son 1 cuando se casan. En Cristo somos 1.